Es un gusto estar aquí en este comienzo de año, tremendo. Hay varias cosas que quería compartir con ustedes antes de comenzar. Ahí en sus boletines, si usted está con nosotros, hay una tarjeta así como esta, donde usted nos puede regalar su información. Si tiene algún motivo de oración, alguna pregunta que desea hacer, se quiere comunicar con alguno de los pastores de nuestra iglesia, utilice esta tarjeta para hacerlo. También nos puede mandar correos electrónicos o llamarnos a la oficina cuando usted desee. Pero cualquier pregunta que usted tenga, use esta tarjeta y estaremos contestando lo antes posible también. En el primer servicio, en el servicio en inglés, abrimos nuestra reunión esta mañana y dentro de sus boletines también hay una tarjeta verde que está aquí. Por más de un año nuestro hermano Jaime Martínez ha estado a cargo de la iglesia en Turning Point en la pequeña Habana y creemos que es la voluntad de Dios que nuestro hermano Jaime sea ordenado al ministerio pastoral. Nuestro hermano Jaime pasó por un concilio de pastores hace unas cuantas semanas atrás y el grupo de pastores que estaba ahí unánimemente decidimos proponerle a la iglesia de que la iglesia acepte o esté de acuerdo en ordenar a nuestro hermano Jaime Martínez al ministerio pastoral. Necesitamos la anuencia de la iglesia. Como iglesia bautista creemos en el poder de la congregación y no tenemos autoridades. Nosotros los pastores recomendamos, pero ustedes deciden. Así que esta recomendación está ahí hoy en sus boletines. Si usted es miembro de nuestra iglesia, le pedimos que ponga su nombre y su decisión, sí o no, cualquiera que sea, y su firma, por favor. Si usted necesita algo que escribir, levante la mano, uno de nuestros diáconos le hará llegar algo para escribir. Si usted también desea ser miembro de nuestra iglesia, si el Señor lo ha movido a eso, comuníquese con nosotros, dénos saber. Tenemos un pequeño proceso en el cual cada persona pasa para llegar a ser miembro de nuestra iglesia con todas las facultades que esto requiere. ¿Okay? Pero después al final, cuando tengamos el tiempo de las ofrendas, usted puede poner ahí su decisión, cualquiera que ésta sea, cualquiera que el Espíritu Santo lo lleve. Y eso es muy, muy importante. ¿Okay? Ahí tiene sus boletines, están todos los anuncios. Hay una rectificación que quisiera hacer. Ahí está el calendario, aunque dice diciembre, es un error de imprenta. Es enero, todas las actividades que están ahí es el mes de enero. Así que son los días del mes de enero. En vez de decir diciembre debería haber dicho enero, pero fue un error. En la computadora ustedes saben que se equivoca mucho. ¿Okay? El próximo sábado ahí los hombres y los hijos se reúnen para jugar béisbol como lo hicimos un tiempo atrás. Así que si usted quiere participar y coger un poco de dolor en los huesos, está más que invitado. ¿Okay? Hubo un hombre muy reconocido, sobre todo en la India, Gandhi, que dijo una expresión muy importante, expresión para meditar un poco, y dijo: a Jesucristo se le sigue de cerca o se le deja pasar. Muchos han analizado esa expresión de Gandhi por mucho tiempo, tratando de descubrir lo que verdaderamente quiso decir en ella. Pero en la base tiene mucha verdad. A Jesucristo se le sigue de cerca o se le deja pasar. No hay forma de tener una relación a distancia con Jesús. No hay manera. No hay forma de ser casi cristiano. ¿Usted es o no es? Ayer escuchaba a un comediante en la radio y me dio mucha gracia lo que comentaba. Él decía: una de las cosas que yo más odio en este mundo es llegar en segundo lugar en una olimpiada, que te den la medalla de plata, ¿no? Porque el que tiene oro, bueno, la alcanzó y qué sé yo, pero el que llegó en plata es el primer perdedor. Él decía: usted es el primero que perdió. Detrás de usted perdieron mucha gente más, pero usted fue el primero que perdió, decía él, ¿no? Y él decía: no, la gente que queda en segundo lugar nadie se acuerda.
solamente se acuerdan los que quedan en primer lugar. Hermanos, en el cristianismo no hay segundos lugares. Usted va o no va. Es tan sencillo como eso. No hay casi cristianos. No hay gente que casi llega al cielo. No hay gente que casi tiene una relación con Cristo. No hay gente que casi conoce a Dios. No. Usted lo conoce o no tiene la más mínima idea de quién es Dios. Queremos comenzar este año haciéndonos una pregunta. ¿Hasta dónde se vive la vida cristiana? ¿Cuál es el punto donde decidimos, bueno, hasta aquí soy cristiano, después de esta línea los principios cristianos no aplican? ¿Cuáles son las situaciones, los momentos, las decisiones, lo que sea? El punto donde decimos, hasta aquí soy cristiano, pero después de aquí los principios cristianos ya no me sirven. Hay muchas personas que aplican principios cristianos a su vida moral. Hay muchas personas que aplican los principios cristianos a su vida familiar. No estoy seguro que apliquemos muchos principios cristianos a nuestra vida económica, por ejemplo, o a nuestra vida en el trabajo, o muchas de esas cosas. Pero la vida cristiana no puede ser una vida a pedazos. La vida cristiana es una vida íntegra. Es una sola pieza. Somos cristianos, debemos ser cristianos en todo lo que hacemos. En todo momento, en toda situación, en cualquier situación en que estemos, en cualquier problema o en cualquier enfrentamiento, en cualquier tragedia o en cualquier felicidad, en cualquier bienestar, en lo que sea. La vida cristiana es algo que se debe vivir a plenitud. No se debe vivir por pedazos, por episodios. La vida cristiana no son 2 horas el domingo en la iglesia y después de eso que pase lo que suceda. La vida cristiana es para ser aplicable o aplicada en todos los aspectos de mi vida, en todos. Cuando Jesús dice yo soy Señor y Rey, el Señor es el que gobierna todas las cosas, el que está en control de todas las situaciones. Vamos a hablar 4 cosas importantes de hasta dónde se vive la vida cristiana. Hay gente que vive la vida cristiana hasta donde le enseñaron. Hay personas que viven la vida cristiana hasta donde me enseñaron mis padres o me enseñó la iglesia. O alguien me enseñó. Nosotros los seres humanos somos muy factibles a copiar a los demás, a imitar a los demás. Y muchas cosas que nos han enseñado, que nos han educado, sea familia, iglesia, amistades, lo que sea, lo hacemos simplemente sin darnos cuenta que muchas de ellas no tienen nada que ver con la vida cristiana. O simplemente lo hacemos porque es parte de mi educación o es parte de lo que toda la vida mi familia ha hecho. Es interesante como para mucha gente es más importante lo que mamá y papá te enseñó que lo que Dios te está enseñando. Hay personas que le dan más autoridad a los padres o a las amistades o a los compañeros de trabajo que a Dios mismo. Hay un pasaje muy reconocido ahí en Marcos capítulo 10 donde viene un hombre y se enfrenta con Jesús y le dice a Jesús, maestro bueno, ustedes saben la historia, la famosa historia del joven rico. Y Jesús le dice, fíjese que es una afirmación, no es una pregunta. Jesús no le pregunta si conoce los mandamientos. Jesús le afirma, conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando usted miraba a este hombre en papel, era lo mejor que podíamos obtener. Imagínense que entre alguien ahí por la puerta que cumpla todos estos requisitos y además millonario. Mejor candidato para ser miembro de la iglesia no lo queremos. ¿Verdad? Mejor que este, ni mandadito a hacer. Y el hombre dice, aquel hombre respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud.
Este hombre moralmente, este hombre religiosamente, este hombre hablando en muchos términos en la vida, era tremendo. Era un hombre implacable. Cualquiera que lo viera, era, óyame, me encantaría como esposo para mi hija. Tremendo candidato. A los ojos humanos este hombre estaba más que listo, a tal punto que cuando Jesucristo le dice lo que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Los discípulos empezaron a protestar. Maestro, con el hambre que estamos pasando, este hombre aquí sería espectacular. ¿Por qué? Porque los solos discípulos no entendían la situación. Este hombre había copiado, estaba imitando, estaba haciendo todo lo que le habían enseñado en su familia desde la juventud. Pero le faltaba una cosa. Yo conozco a mucha gente que le falta una cosa. Yo conozco a mucha gente que por esa cosa que le falta no estarán en el reino de los cielos. Y es duro. Es duro ver a buena gente. Es duro ver a gente que se comporta moralmente bien. Es duro ver a personas que han cumplido todas las normas, que aparentemente son excelentes esposos, padres, amigos, hermanos, que les falta una cosa. Hay gente que vive la supuesta vida cristiana copiando, haciendo, imitando todo lo que nos enseñaron en nuestros hogares. Y muchas de esas cosas son buenas. Pero aparentemente hay una que es más importante que todas esas. Hay gente que se pasa la vida poniendo el estándar religioso, lo que nos enseñaron en nuestras iglesias. Ahí Mateo 18, dice el apóstol Pedro, le pregunta a Jesús, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Era lo que decía la ley. Era lo que le habían enseñado en la sinagoga. Era lo que Pedro había aprendido en su vida religiosa. Si no nos damos cuenta que Jesús es más que una vida religiosa. Nos damos cuenta que Jesús va más allá que los estándares religiosos que tenemos en nuestras iglesias hoy en día. Y en aquella época también Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El estándar de Jesús es extremadamente alto. ¿Cuántas veces? ¿Usted recuerda haber perdonado a alguien 7 veces? Yo estoy seguro que después de la 5ª vez, no, ya, se acabó. Ya, he sido demasiado bueno con esta gente. 5 veces lo he perdonado. 5. ¿Quién perdona 5 veces? ¿Quién? Bueno, 7, está bien, 7 está bien. La iglesia le había enseñado a perdonar 7 veces y con 7 veces me limpiaba el pecho, más que suficiente. Pero Jesús le dice 70 veces 7, quiere decir 7 a la 70 exponencial, o sea, 7 por 7, 49 por 7, ya no sé cuánto es, por 7, por 7, por 7, póngale ahí por 70 veces, el número no me cabería en esta pantalla. Hay gente que vive la vida cristiana hasta los estándares religiosos que nos han enseñado hoy en día. Y muchos de esos estándares religiosos no tienen absolutamente nada que ver con Cristo Jesús. Qué hermoso es cuando sobrepasamos lo que nos han enseñado generación en generación. Qué hermoso es cuando entendemos en Cristo Jesús que las cosas son diferentes. Que lo que nos debe importar es lo que le importa a Cristo. Hay veces que vivimos la vida cristiana hasta donde nos conviene. Hasta donde no me compromete. Hasta donde no me humilla. Hasta donde no me causa dolor. Hasta donde es placentero vivir. Hoy hay mucha gente que quiere los beneficios de la vida cristiana.
Hoy hay mucha gente que está detrás de los beneficios que Dios puede dar. Y Dios da muchísimos beneficios. Pero detrás de Dios no se va por sus beneficios, detrás de Dios se va porque Él es Dios. Y porque Él es Salvador y Señor y es el único y poderoso Dios. Esa es la razón por la cual seguimos a Jesucristo. Jesús da muchos beneficios, es parte del paquete. Sí. Es parte de los beneficios. ¿Verdad? Pero detrás de Jesús se va por quien Él es. Es lo que dice Hebreos capítulo 11. Usted debería leer este versículo. Este capítulo lo deberíamos leer los cristianos. Yo lo receto uno por semana. Como el médico que le receta una pastilla uno por semana por lo menos. El capítulo 11 de Hebreos. Está hablando de los hombres y mujeres que confiaron en Dios de forma extraordinaria. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El hombre que había esperado por su hijo, por su promesa, por su descendencia, hasta los 99 años, Dios le entrega un hijo y unos cuantos años después, Dios le dice, ve y sacrifícalo, ve y ofrécelo. A mí, la única vez en la palabra de Dios y en la historia de la humanidad que Dios ha pedido un sacrificio humano. Pero dice la palabra de Dios que este hombre confió por encima de la expectativa. Él sabía que aún de su hijo muerto Dios le podía sacar descendencia. Qué triste es cuando Dios nos pide más allá de lo que creemos que podemos entregar y no se lo entregamos. Hay muchos que muchas veces dudamos en levantar el puñal contra lo que más amamos y perdemos la bendición de escuchar la voz de Dios. Este hombre fue capaz de entregar lo que más amaba en su vida. Porque amaba por encima de todas las cosas al que él llamaba el Altísimo. El que está por encima de todos. Y Dios lo premió. Dios lo premió con su promesa. Dios lo premió. Por eso tiene hoy el título del Padre de la Fe. Hay veces que las cosas que Dios pide no nos convienen. Hay veces que las cosas que Dios pide duelen mucho. Hay veces que los sacrificios que Dios nos demanda, que las situaciones nos entregan, son demasiado incómodos para hacer. Hasta ahí llegó mi cristianismo. Hasta ahí llega el cristianismo de mucha gente. Hasta que hay que sacrificarse, hasta que hay que entregarse, hasta que hay que humillarse, hasta que hay que hacer más de lo estándar. Hasta ahí llegó mi cristianismo. No me pidas más, no puedo dar más. Como yo repetí el domingo pasado, siempre tenemos una lista extraordinaria de excusas. Siempre van a haber excusas para poner, pero nunca Dios las va a recibir. Nunca Dios las va a aceptar. Sigue ahí el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 32, termina el apóstol Pablo su lista de el hall de la fama, de la fe. Dice, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaquezas, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fugas a ejércitos completos. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Este cristianismo no se predica hoy en día.
Hoy no se predica que los que han confiado en Dios han sido cerrados, han sido asesinados. Hoy en día hay cristianos que están perdiendo sus hijos, que están perdiendo la vida, que están perdiendo sus esposas, que están perdiendo por el amor a Cristo Jesús. Hoy estamos nada más que detrás de un cristianismo que me hace bien y que me prospera y que me levanta y que me da lo que yo necesito. Esto no es cristianismo, eso es conveniencia. Y eso no tiene nada que ver con Cristo Jesús. ¿Hasta dónde llevo mi cristianismo? ¿Hasta dónde es mi cristianismo? ¿Hasta dónde me conviene? ¿Hasta dónde es más difícil perdonar? ¿Hasta dónde es más difícil humillarme? ¿Hasta dónde va más allá de lo que sé, de lo que me enseñaron, de lo que conozco, de lo que es placentero hacer? Hoy la gente quiere un cristianismo a lo sabroso. Ese no es el cristianismo de Cristo Jesús, mi querido hermano. Ese no fue el cristianismo de los que están aquí en el hall de la fama de la fe. Ese cristianismo no es cierto. Que en Dios tenemos muchas bendiciones, amén. Que Dios provee todo lo que necesito, amén. Que Dios me va a dar fuerza por pasar por todo lo que tengo que pasar, amén. Que Dios va a estar al lado mío en todo momento, amén. Pero en este mundo tendrán aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo precioso del cristianismo es que nos da la fuerza por pasar por cualquier situación. Lo precioso de una verdadera vida cristiana es que nos da la fuerza por sobrepasar cualquier asunto, cualquier problema, cualquier humillación, cualquier fracaso. Dice la palabra de Dios que 7 veces el justo se cae, 7 veces el justo se levanta. El asunto no es caerse, el asunto no es resbalar, el asunto es mirar y levantarnos y seguir hacia adelante en lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Hasta dónde llevo mi vida cristiana? Mi vida cristiana llega hasta donde confiamos en el Dios que nos lleva. ¿Hasta dónde? Mi confianza. ¿Cuántos somos capaces de confiar en el poder de Dios? Muchas veces creemos que Dios se va de vacaciones. Muchas veces creemos que Dios ha perdido la capacidad de controlar lo que está alrededor nuestro. Muchas veces pensamos que Dios se les olvidó las cosas. Muchas veces creemos que hay organizaciones que están por encima del poder de Dios. Muchas veces creemos que hay situaciones, momentos, angustias, lo que sea, que están más allá del alcance de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el momento en que vinieron a apresar a Jesús para llevarlo preso y asesinarlo en la cruz, el apóstol Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿qué pasó? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para llamar 12 legiones de ángeles, 120,000 ángeles? Jesús nada más que sacar del celular divino y así, un botón. Y el celular divino ese tiene todas las barras, eso no pierde la señal nunca. Y le dijo: Pedro, yo estoy en control aquí. Me están crucificando, pero yo estoy en control. A Cristo nadie lo puso en la cruz. Cristo se puso en la cruz. Por eso nadie lo pudo resucitar. Cristo resucitó. ¿Entienden? Hermanos, las cosas a Dios nunca se le van de las manos. Las cosas a Dios nunca lo sorprenden. Las cosas a Dios nunca pasan porque y alguien va y lo llama: oye, ¿te enteraste de lo que sucedió? No. Dice que los ojos de Jehová están sobre sus hijos. Constantemente. Dice la palabra de Dios: no se dormirá el que te guarda. Dios no descansa, mi querido hermano. ¿Hasta dónde somos capaces de vivir una vida cristiana de no vender nuestros principios, de no vender nuestras posiciones, de no vender nuestras actitudes, de no vender nuestro comportamiento? Porque estoy seguro que no nos podamos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos y no desmayamos. Y eso no depende de ustedes ni de mí, depende del Dios que creemos. El precioso Salvador. Él está en control. Él tiene la victoria. Tenemos que estar seguros de eso.
Y nuestro comportamiento no debe variar, nuestras actitudes no deben variar, nuestros principios no pueden variar, nuestro comportamiento no puede cambiar, porque esto se le fue de las manos a Dios. Y entonces yo tengo que meter mis manos, entonces yo tengo que poner mis cuestiones, entonces yo tengo que hacer mis artimañas, entonces yo tengo que sacar la espada y cortar la oreja. Dice ahí ese precioso versículo 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo no sé hasta dónde llegar el término de completa paz. Hablábamos de este versículo en el funeral de nuestra hermana Amanda este viernes pasado. Yo le decía, Amanda Martínez hoy está entendiendo a plenitud lo que es la completa paz. En la versión en inglés dice la perfecta paz. The perfect peace, dice. Yo creo que como seres humanos es muy difícil entender lo que significa la completa paz. Porque a veces sentimos paz por un momento, pero siempre detrás de la cabeza hay como que un remolino ahí. Hay como sus temores y quizás sentimos paz en un momento, pero un poco después enseguida vienen los temores, las angustias, las preocupaciones, todas esas cosas que tenemos por nuestra naturaleza. No estoy seguro si como cristiano puedo llegar a entender a plenitud, aunque sí puedo llegar a desear a plenitud la perfecta y completa paz de Dios. Pero sí les puedo garantizar algo, en los momentos más difíciles de la vida, Dios tiene la bendición de una paz que solamente Él nos puede dar. Pero solamente eso sucede a los que son capaces de perseverar y confiar en que Dios está en control. La perfecta paz en su máxima expresión la compartiremos cuando estemos en su presencia. Dice la Biblia que ahí no va a haber ni angustia, ni llanto, ni dolor. Ahí va a haber perfecta paz, completa paz. Pero si somos capaces de confiar en el poder precioso de Dios, experimentaremos una paz que nadie que no tiene a Cristo en su corazón lo puede hacer. Los cristianos son los que somos capaces de pasar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. Eso solamente lo hace el confiar plenamente en Dios. En confiar de que mi vida, la de mis hijos, la de mi esposa, la de mi familia, la de su iglesia, está en sus manos. Y no importa lo que este año traiga, no importa cómo venga, Dios está en control. Y mi única función es buscar esa perfecta paz de confiar en el Padre Celestial. ¿Hasta dónde llega mi cristianismo? Hasta donde estoy dispuesto a imitar a Cristo. Los otros días escuché a un comentarista muy conocido en esta ciudad decir que él recordaba que el cristianismo era: tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Y no deja de tener razón. Pero ese no es el cristianismo. A él le faltó algo muy importante: ser santo porque yo soy santo. El cristianismo no es hacer únicamente. No, usted hace como producto de lo que Cristo ha hecho en tu corazón. El cristianismo no es hacer cosas buenas. El cristianismo no es hacerle bien a los demás. No. El cristianismo es un corazón transformado por la acción, la presencia de Cristo Jesús, que me llega a la santidad, al amor a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero si usted intenta hacer bien, si usted intenta portarse bien por sí solo, sin Cristo en su corazón, está fracasado. Cristianismo es confiar y imitar a Jesús. Jesús nunca llamó a sus seguidores cristianos. La expresión cristiano era despreciativa. Estos cristianitos, estos imitadores pequeños de Jesús.
Tú y yo somos discípulos de Cristo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a imitar a Jesús? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Hasta dónde, me pregunto yo hoy en día, la iglesia cristiana está dispuesta a imitar a Jesús? El problema es que si no estamos dispuestos a imitar a Jesús, entonces tenemos que cambiarnos el nombre. Entonces tenemos que llamarnos otra cosa, tenemos que somos otra cosa. No somos cristianos, somos otra cosa, somos gente que nos gusta portarnos bien. Hasta donde me convenga. Hasta donde me enseñaron. Hasta donde me dé el ánimo. Hasta donde yo entienda. Hasta. Pero el problema es que cada vez que decimos pero o hasta este punto, estamos tomando el control. Y no le estamos dando el control a Cristo Jesús. Como decía un pastor que conozco, cuando usted lee la palabra de Dios y dice: la palabra de Dios me pide esto, pero cualquier cosa después del pero es pecado. Cualquier cosa después del pero es pecado. Queridos hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos en este año que comienza a imitar a Jesús? Siguiendo en el libro de Hebreos capítulo 12 dice: por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Qué precioso saber que Cristo sufrió con gozo. Y no sufrió por él mismo. Cristo no sufrió las consecuencias de su pecado, las consecuencias de quién fue. Cristo sufrió por ti y por mí. Hay mucha gente que vive cristianismo sin Cristo. Y cristianismo sin Cristo no existe. Cristianismo sin Cristo es nada. Cristianismo sin Cristo es algo vacío, es algo efímero, es algo... es una pantalla de mentiras. La única forma que tenemos el derecho de llamarnos cristianos es si somos imitadores de Cristo Jesús. La vida cristiana no es una vida, no es una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia. Es un maratón que dura toda la vida. Es un diario vivir, es una constante búsqueda de Dios, de Jesucristo, de su palabra, de su oración, de su misericordia, de su gracia. No podemos empezar este año pensando que podemos imitarnos unos a otros o que podemos confiar en nosotros mismos. La mejor manera de comenzar este año es decirle: Señor, ¿de qué mejor manera te imito? ¿De qué mejor manera me parezco a ti? ¿De qué mejor manera puedo acercarme a ti? ¿De qué mejor manera te conozco? ¿De qué mejor manera llego a tener tu corazón, tus ojos, tus sentimientos, tus manos, tus pies? Señor, eso es para lo que estamos. No estoy seguro si toda nuestra vida íntegra muestra a ese Jesucristo. Pero no se puede tener una vida cristiana en que Jesús es parte de esa vida. Jesús nunca va a ser parte de tu vida. Jesús va a ser tu vida. O no lo va a hacer. Jesús no tiene medias relaciones. Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Sabías que a casi nadie Jesús le dijo: sígueme? A casi nadie. Si no me recuerdo, solamente 3 o 2 veces le pidió a alguien: sígueme. Uno de ellos fue este hombre. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay gente que posiblemente se va a ir triste hoy aquí.
porque no están dispuestos a cambiar lo que tienen por vivir cerca de Cristo. Hay muchos cristianos que van a vivir el 2015, si Dios se los permite, tristes, porque no va a estar dispuesto a cambiar lo que más ama por estar cerca de Cristo Jesús. Hay mucha gente que va a perder la bendición de escuchar la voz de Dios porque no están dispuestos a poner a lo que más aman en el altar, como Abraham, para entregárselo al que lo merece todo, al que nos ha entregado todo, al que nos ha dado todo, al que ha hecho todo por nosotros. Hay muchos que se van a detener en el momento en que no me conviene vivir la vida cristiana. Hay muchos que se van a callar en el momento en que es peligroso hablar de Cristo Jesús o demostrar mi vida cristiana. Hay muchos que van a pensar primero en lo que me enseñó mi padre y mi madre antes de pensar en lo que Cristo Jesús me está pidiendo. Pero si tú eres capaz de comenzar este año y decir, Señor, yo estoy dispuesto a imitarte a ti, en contra de mi conveniencia, en contra de algunas cosas que me han enseñado, en contra, Señor, de mi propia duda, y confiar plenamente en ti, mi querido hermano, el 2015 puede ser un año extraordinario. Y como iglesia somos capaces de sacrificarnos, de entregarnos, confiando plenamente en nuestro Señor y Salvador y pedirle a Él que nos permita mostrar, enseñar su salvación, su gloria, su presencia, su gracia, su misericordia. El 2015 podría ser un año diferente. Fuéramos capaces de escondernos, como dice el libro de Colosenses, escondernos detrás de Cristo Jesús, donde está la plenitud de la divinidad de Dios y donde Él estamos completos, dice la Biblia. El 2015 podría ser diferente. Y como esposo o esposa, eres capaz de buscar imitar a Jesús, el 2015 podría ser diferente. Y como hijo o hija o compañero de trabajo o amigo o hermano en Cristo Jesús, cada uno de nosotros buscáramos imitar a Jesús. El estándar va a ser muy alto. Nunca vamos a llegar a ser igual a Cristo. Nunca. Pero si somos capaces de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el 2015 va a ser diferente. Si somos capaces como iglesia de imitar a Jesucristo, esta comunidad va a saber que hay una iglesia diferente. Esta comunidad conocerá el poder precioso del mensaje redentor de Cristo Jesús. Esta es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué tienes que traer delante del altar de Dios? Yo he meditado mucho en este pasaje. Mi esposa y yo, como muchos de ustedes saben, estuvimos muchos años deseando tener hijos. Cuando mi esposa logramos que saliera embarazada, yo no sé si les he contado esta experiencia. Era un día festivo, un lunes festivo, y estábamos desayunando en Aija. Ella no tenía que trabajar, yo tampoco, y aprovechamos temprano y fuimos a desayunar. Y en el momento en que nos levantamos de comer, que me iba a dirigir a pagar, me dio un dolor muy grande en el pecho. Y me quedé así como que jorobado. Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, me siento como que me han arrancado algo del pecho. Me siento como que se han llevado algo que amo entrañablemente. Cuando mi esposa llegó al auto, comenzó a perder la criatura. Y fue una de esas experiencias que yo nunca he podido explicar, que nunca hemos podido explicar. Pero a partir de aquel entonces, entendí, o casi logré entender el significado de perder algo que uno ama entrañablemente. No puedo imaginar lo que pasó por la cabeza de Abraham cuando Abraham puso a su hijo,
que no era un bebé, ya tenía unos cuantos años, dice que lo amarró, lo puso en el altar y levantó el puñal. Ese cristianismo no se predica hoy en día. Hoy el cristianismo que se predica es un cristianismo suave. Dios te ama. No te preocupes lo que has hecho, Dios te ama. Es cierto, Dios nos ama siempre. Dios nos ama en todo momento. Dios está deseando lo mejor de ti. Dios quiere prosperarte. Dios quiere levantar. Es cierto, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es un Padre de amor, de misericordia y gracia. Pero hay que traer al altar y sacrificar. Hay que demostrar quién es Él. No solamente a Él, sino a los que están alrededor nuestro. Hay que estar dispuesto a vivir la vida cristiana a cualquiera que sea las consecuencias. A cualquiera que sea, lo que sea necesario hacer, Señor, para demostrar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea el sacrificio que tenga que hacer. Lo que quieras pedirme, demandarme, buscar, entregar, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está todo lo que tengo. Es tuyo, te pertenece a ti y el día que quieres te lo llevas. Te lo entregue yo o no, te pertenezca a ti o no. Crea yo que te pertenezca a ti o no, Señor. El día que quieres es tuyo, tú te lo llevas. ¿Qué tienes que traer al altar de este año nuevo? ¿Qué sabes tú que Dios te está pidiendo? Que quizás va en contra de lo que te enseñó tu familia. Que quizás incluso va en contra de lo que nos enseñaron en las iglesias. Que va en contra de muchas cosas, que va en contra de lo que nos conviene. Pero que es confiar en Dios de forma extraordinaria como nunca lo has hecho antes. E imitar a Cristo Jesús como nunca lo has hecho antes. Yo te invito a orar en esta mañana. Y que Dios te dé la fuerza. Que Dios nos dé la fuerza para arrancar lo que a Él no le agrada, lo que no le pertenece, lo que no expresa, muestra, enseña la vida cristiana que debemos vivir y traerlo al altar de Dios. Y dile en esta mañana, Señor, yo levanto mi puñal. Yo lo sacrifico delante de ti. Esto que yo sé que tú me estás pidiendo, mi orgullo, mis dudas, mi carácter, mis temores, mis excusas, lo que sea, mi dinero. Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Hay gente que ama más la seguridad monetaria que la compañía del Padre Celestial. Hay gente que ama más la estabilidad económica que la confianza en Dios. Lo que sea, yo te invito en esta mañana que tú te levantes, amarres eso en el altar de Dios y levantes tu mano y le digas, Señor, aquí está.